Apocalipsis capítulo 2, verso 18-29. Hoy vamos a estar hablando acerca del mensaje a la iglesia de Tiatira. Ahora, ¿cuál es el período de esta iglesia? El período de esta iglesia es el período papal. ¿Y cuándo es que funciona esta iglesia de Tiatira? En los años 476 a 1453 después de Cristo. Este fue el período donde se comenzaron a fundar los papas y comenzaron a la Iglesia Católica a crecer porque establecieron el papado y luego fueron aumentando y fueron creciendo hasta que la iglesia se hizo la más grande de todo el mundo, por decirlo así. Ahora, esta iglesia papal es en esa época del oscurantismo. El oscurantismo abarca todo ese periodo y esta iglesia era en ese periodo donde la iglesia cristiana no se mencionó nada. ¿Por qué? Porque el enemigo tenía el control de todo para que la demás gente o los demás pueblos o, o donde llegara el evangelio no llegara como debería de ser. Ahora, voy a mencionar esto. ¿Cuándo es que se vuelve otra vez la palabra de Dios a llegar a todas partes del mundo y a todos los corazones que necesitaban de Cristo? Fue cuando apareció Martín Lutero, pero eso lo vamos a dejar para después y vamos a continuar con este estudio que tenemos. Tiatira, ¿qué significa Tiatira? Esta iglesia significa sacrificio constante. Era una iglesia, hermanos, que realmente pasaban dos cosas bien fundamentales y bien relevantes en esta iglesia, porque el nombre dice sacrificio constante. La palabra es un sacrificio cuyo resplandor queda opacada por la imitación. Recordemos que Satanás trata de imitar a nuestro Señor Jesucristo desde el principio, desde que estaban juntos adorando a nuestro Padre Celestial. Desde allí, Satanás quiso ser mejor que Jesucristo y fue que fue lanzado a la tierra y, y comenzó Satanás a, a unir más a todos los ángeles que arrastró él para convertirlos en demonios y utilizarlos para la destrucción del ser humano. Y, ¿por qué no decirlo? Tratar de perjudicar el sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Satanás siempre va a estar tratando de imitarlo a él donde quiera que nosotros nos encontremos. El papado comenzó en el año 476 después de Cristo. Fue al final de que Constantino dejó de perseguir a la iglesia. Ahora, fue la iglesia de Pérgamo la que tocamos. Ahora, esta iglesia, hermanos, la de Tiatira, eh, funciona de esa manera. Funcionó fundando el primer papa, luego cuando este fallecía ponían otro, elegían otro y así hasta la fecha. Eso sucede en este tiempo. Nosotros sabemos que así pasa en la Iglesia Católica Romana. Así es que debemos nosotros de tener mucho cuidado. ¿Y quién fue el primer papa? Fue Gregorio I, fue el primer papa, o Gregorio I o el Grande, como se conocía. Fue el primer papa que se estableció en la iglesia que supuestamente es la iglesia universal y es la iglesia católica, pero también nosotros como cristianos somos universal, porque dígame, ¿dónde no se predica el evangelio? ¿Dónde no se predica? Yo creo de que se predica en todas partes del mundo, solamente donde están las tribus, que no hay ninguna civilización de nada,
quizás hasta allí es donde no ha llegado la iglesia evangélica, pero eso no quiere decir de que no seamos universal. Claro que somos universal. En este tiempo también nosotros somos universal. Entonces, el Papa fue Gregorio I, fue el primer fundador de la iglesia que nosotros conocemos. Ahora, vamos a leer algunos de los versículos. No vamos a leer todos los versículos de este pasaje de Apocalipsis en el capítulo 2, del versículo 18 hasta el 29, pero vamos a tocar algunos de estos versículos. Y para eso quiero leer el versículo 19. Veamos qué es lo que dice. Esta iglesia, hermanos, esta iglesia fue alabada por el Señor. Nosotros tenemos que reconocer eso. Pero ya nos vamos a dar cuenta por qué es que esta iglesia fue alabada. Y mire lo que dice en el verso 19. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Aquí el Señor le estaba declarando que sus obras iban a ser mejor que las que habían hecho. Las obras de las cuales estaba hablando el Señor era de que hablaban de la palabra de Dios, predicaban el nombre de Jesucristo y lo exaltaban a Él porque Él se lo merecía, porque Él es el único Dios verdadero en quien nosotros podemos tener confianza y seguridad. Yo conozco tus obras, dice. Repito esta frase: yo conozco tus obras. El Señor nos conoce a todos, conoce nuestro corazón, conoce lo que hay aquí dentro de nuestra vida. ¿Cómo no va a conocer lo que hay dentro de una congregación? Claro que conoce el Señor. Y dice, y amor, era una iglesia amorosa, era una iglesia donde no existía la hipocresía, donde no existía el odio ni el rechazo, porque era una iglesia que estaba llena de amor por todo lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Y fe, dice, no era una iglesia que le faltaba la fe, no. Por el contrario, la iglesia tenía fe y con fe era que le servían a nuestro Padre Celestial. Y servicio, una iglesia muy servidora, una iglesia que se entregaba completamente al servicio. Ahora, nosotros dentro de las congregaciones eh, se nos enseña que para poder tener un privilegio dentro de las iglesias, nosotros tenemos que diezmar. Ahora, yo les voy a decir una cosa, sí, y no voy a hablar profundamente de esto, sí, el diezmo es bíblico, pero el privilegio no se compra. Eso sí, ténganlo bien en claro. Un privilegio no se compra. Ahora, hay normas dentro de las iglesias y yo solo voy a mencionar esta norma. Digamos, hay alguien que desempeña bien eh, el presidir un culto. Este diezma. Ahora, y hay otro hermano que también sabe presidir un culto, pero no diezma. Entonces, para mí, los dos están aptos para servir dentro de la iglesia. Ahora, les voy a decir esto para que quede claro. El diezmo se debe de dar de corazón. El diezmo debe de nacer de aquí. Pero no me voy a detener en eso. Solamente quería decir estas cosas porque muchas veces lo que sucede hoy en estas iglesias, hermano, que los que tienen los privilegios grandes y los mejores privilegios dentro de las iglesias son los que aportan más a la iglesia, son los que están dando mucho dinero dentro de las iglesias y tal vez no son nada de espirituales. Y podría ser que alguien que no da
una gran cantidad de dinero en la iglesia, es más espiritual que el otro, pero no sirve dentro de la iglesia porque no está a la altura de los demás. Cosa que solamente el enemigo mete en la mente y en el corazón de los líderes de una iglesia. Nosotros como siervos de Dios debemos de ser, no tener ninguna preferencia, sino que ver el corazón, ver el testimonio, ver la disponibilidad del creyente para que pueda servir dentro de la congregación. Y eso va a ser de mucha bendición para toda la obra de Dios. Y Dios va a respaldar a todo aquel que sirve de todo corazón. Y tu paciencia, dice, era una iglesia paciente, era una iglesia que no se desesperaba por nada, era una iglesia que siempre estaba pendiente de todas las cosas. Y que dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Las obras postreras van a ser más que las primeras y van a ser mejor que las primeras. ¿Por qué? Porque aquí lo está diciendo la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestras obras día con día vayan siendo mejor. Si nosotros no adorábamos al Señor de todo corazón, cada día debe de ser mejor esa adoración, debe de despertar el Espíritu Santo en nuestro corazón, el deseo de adorarlo con un amor sincero, un amor genuino para la obra de Dios, y que Él reciba esa adoración como algo especial de parte de cada uno de nosotros, que pueda llegar hasta el trono de la gracia. Dios siempre nos bendecirá, siempre y cuando nosotros lo adoremos de todo corazón, cuando lo adoremos de toda la capacidad que tenemos nosotros de adorar al Señor y de lo más profundo de nuestro ser. Dios se agradará con lo que nosotros estemos haciendo, adorándolo. Y eso es lo que el Señor busca de cada uno de nosotros. Versículo 20. Y dice la palabra de Dios: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este espíritu de Jezabel, hermano, reina y gobierna actualmente en las iglesias. Yo les voy a decir por qué. Y vamos a ir leyendo despacito este versículo para que nosotros lo podamos entender. Mire, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. Muchas veces nosotros, como líderes dentro de las iglesias, toleramos a algunos hermanos. Los toleramos por muchas razones. Porque quizás son sensibles en su corazón, y lo que no queremos nosotros es que se vayan de la iglesia. Lo que no queremos es que ellos deserten de la iglesia. Se les debe de llamar la atención con precaución, con cautela, para que él reconozca el error que está cometiendo y que permanezca siempre dentro de la congregación. Ahora, ese es uno. Pero por el otro lado, toleramos a los hermanos que dan mucho diezmo, que dan mucho dinero a la iglesia, que están siempre aportando a la iglesia. Los toleramos. Y muchas veces, hermano, muchas veces hacen cosas que no tienen que estar haciendo como hijos de Dios, porque se vuelven unos sinvergüenzas dentro de las congregaciones, y eso no debe de existir en la iglesia, porque el creyente debe de permanecer como hijo de Dios, fiel a Él. Todo creyente debe de permanecer dignamente en la presencia de Dios, adorándolo de todo corazón, teniendo pecados garrafales constantemente, porque solo así nosotros vamos a poder servirle al Señor de todo corazón. Ahora, dice más adelante este versículo, que toleras, dice, a esa mujer Jezabel. Jezabel, hermanos. Jezabel es una mujer terrible. No me voy a detener en este pasaje, pero posteriormente
primero Dios, el siguiente mensaje yo voy a estar hablando acerca de Jezabel, pero hoy solo la voy a mencionar. Jezabel, actualmente ese demonio, ese espíritu gobierna en las iglesias. ¿Por qué razón? Porque mire, dice que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña, dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hay varias cosas que este espíritu gobierna en las iglesias. Nosotros debemos de reconocer que solamente el Señor puede obrar maravillosamente en cada vida y en cada corazón. Pero esto que dice aquí, yo lo quiero mencionar y quiero que lo detengamos y que lo analicemos así, ligeramente, que se dice profetiza. ¿Cuántas o cuántos profetas no se han levantado en este tiempo? Profetas que ni por cerca hablan lo que es una profecía, sino que hablan lo que ellos conocen, lo que ellos han oído, lo que ellos han descubierto dentro de las congregaciones. Esa no es profecía, hermano. Lastimosamente, eso no es una profecía. Una profecía debe de reunir tres cualidades bien fundamentales: exhortación, edificación y consolación. Si estas tres palabras no existen en una profecía, porque el profeta del Antiguo Testamento llegaba y señalaba el pecado, exhortaba en ese momento: tú estás cometiendo este pecado. Y cuando el Señor a través del profeta le decía: si no te arrepientes, vendrá juicio sobre ti, allí lo estaba exhortando. Pero si te vuelves a mí, le decía, yo estaré contigo. Allí va la consolación. Y la edificación va a ser cuando Dios, yo te bendeciré y no te abandonaré en ningún momento. Estaré donde quiera que tú vayas, porque yo seré tu Dios. Ahí está siendo edificada la persona. Entonces, esas profecías que actualmente se oyen, hermanos, no son profecías, lastimosamente, ni mucho menos revelaciones, porque las revelaciones vienen eh, quizás dependiendo de la clase de persona que sea. Porque para que sea un profeta, para mí, hermanos, y yo creo que para todos, según la palabra de Dios, debe de vivir una vida consagrada al Señor, debe de vivir una vida entregada completamente al Señor, dando un buen testimonio donde quiera que él ande. Entonces, así de esa manera se puede creer una profecía sin que tenga ninguna información, porque el Señor puede usar a cualquiera en la profecía. Yo no dudo de que la profecía existe, que la profecía se puede dar en este tiempo, pero mucho cuidado con todos estos profetas que se han levantado, que no son profetas. Ahora, dice más adelante el versículo, enseñe, dice, peor enseñando. Imagínese a Jezabel enseñando. ¿Qué cree que les podía enseñar a aquellos que estaban allí? Y aquí lo menciona. Les enseñaba a seducir a la fornicación. Imagínense las enseñanzas que les daba. Y la fornicación, hermanos, se da dentro de las congregaciones hoy en día. Porque muchos dentro de las congregaciones viven una relación sin tener un estado ante la sociedad como matrimonio, sino que viven así, quizás acompañados, quizás de novios andan fornicando, y hay tantas cosas dentro de las iglesias que suceden. Entonces, eso es lo que les están enseñando. ¿Pero por qué les enseñan? No, hermano, usted no se preocupe, usted está bien, les dice. Usted, con solo que venga a la iglesia, con solo que esté aquí, no importa cómo esté, Dios lo ama. Pero no le dicen que se arrepienta de lo que está haciendo.
No le dicen de que lo que está practicando es algo abominable ante los ojos de Dios. No se lo dicen. ¿Por qué? Porque la apostasía está dentro de la iglesia. Y eso era lo que enseñaba Jezabel. Y eso es lo que se está enseñando hoy en día. Y dice más adelante, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora, las cosas sacrificadas a los ídolos, hermano, también juega un papel bien importante en la iglesia actual. ¿Por qué razón? Porque, mire, hay tantas iglesias que han convertido a los pastores como ídolos. Los idolatran tanto, hermanos, los idolatran. Y eso es comer de lo sacrificado a los ídolos. El sacrificio o lo que nosotros estamos haciendo, idolatrando, porque ese es un sacrificio de idolatrar a un ser humano. Ese es un pecado que ante los ojos de Dios no es bueno, porque al único que debemos de adorar es a nuestro Señor Jesucristo y a nadie más. Él debe de ser nuestra fuente de vida. Él es nuestro consejero espiritual. Él es el único que puede ministrar nuestro corazón y todo nuestro ser, porque Dios siempre estará allí para bendecirnos y para ayudarnos, siempre y cuando nosotros le digamos al Señor, Señor, aquí estoy. Dios es tan bueno y tan especial que solamente con la ayuda de Él nosotros vamos a tener esa victoria en nuestra vida. Versículo 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor le había dado un tiempo para que se arrepintiera, pero no quería. Dentro de las congregaciones, y yo lo relaciono con las iglesias, muchas veces hay líderes que no se les puede decir nada porque les salen peor que cualquier otra cosa. Son rebeldes, malcriados, son soberbios. Y cuando se les señala algo que están haciendo mal, se retuercen y hacen, relinchan y hacen tanta cosa como para quizás, digamos, atemorizar al que los está exhortando. Entonces, esas son las cosas que suceden dentro de la iglesia. Porque Jezabel, hermano, no quería arrepentirse, no quería volverse al camino que debería de andar. Entonces, asimismo, muchos no quieren seguir los pasos del Señor, sino que quieren vivir su propia vida, quieren vivir a su estilo de vida, y eso no es correcto, no es bueno. Entonces, son cosas que Jezabel, ese espíritu, ese demonio de Jezabel gobierna los corazones y las mentes hoy en día en muchos creyentes que lideran una iglesia. Así es que mucho cuidado con todo eso, hermanos. Nosotros debemos de reconocer y de vivir una vida consagrada para el Señor para que Dios obre maravillosamente. Verso 22, lo voy a tocar porque mire lo que dice. He aquí, yo la arrojo en cama y en una gran tribulación a los que con ella, dice, mire, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, de que si no se arrepentían de las obras que ella les había enseñado o de las obras que ellos estaban practicando por causa de las enseñanzas de ella, entonces iban a ser también arrojados, iban a ser castigados. Entonces, pero era necesario de que ellos se arrepintieran, pero no se arrepienten. ¿Por qué? Porque viven una vida desordenada. Pero hoy, en este tiempo, hermanos, yo les digo, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Dios tiene el poder para restaurar los corazones, pero nosotros necesitamos vivir una vida digna delante de Él. Nosotros necesitamos tener algo especial en nuestra vida para que Dios comience a ministrar nuestro corazón
y que con obediencia a Él nosotros podamos servirle de todo corazón. Por eso yo les animo, no permitamos que el espíritu de Jezabel gobierne nuestras vidas. Nosotros debemos de permitir que sea el Espíritu Santo el que reine en nuestro corazón, y el Espíritu de Dios, hermano, nos va a llevar a, que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros impulsos sean guiados por el poder de su Santo Espíritu. Solamente el Señor lo puede hacer. Por eso yo les animo en esta hora. No desmaye, que el Señor está con usted. Y si usted rechaza todas las ofertas del demonio que existe en Jezabel y dentro de las congregaciones, usted va a recibir muchas bendiciones. En el nombre de Jesucristo será bendecido. Dios le bendiga.